Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado hoy en Hispanatolia. Bueno, esta mañana conocíamos en relación al reciente atentado terrorista que ocurrió en Ankara, que a todo apuntaba que había sido, como decíamos, también en este podcast, también en nuestra web, en hispanatolia.com, que había sido perpetrado por el grupo terrorista PKK. Así lo afirmaban las autoridades, que además el ejército turco ha estado bombardeando posiciones del PKK, tanto en Siria como en Irak, en el norte de Siria e Irak, desde el día del atentado, en represalia. Y efectivamente, esta mañana conocíamos que el grupo terrorista, el PKK, había publicado un comunicado a través de Telegram en el que habla de un acto de sacrificio refiriéndose al atentado. Recordemos que en ese atentado murieron 5 personas y otras 24 resultaron heridas. Hablaba de un acto de sacrificio en las instalaciones de las industrias aeroespaciales turcas, ese complejo a las afueras de Ankara que fue atacado. Y decía en ese comunicado que había sido llevado a cabo ese ataque por un grupo llamado el Batallón de los Inmortales. Confirmada así la autoría del principal grupo terrorista junto con el Daesh, que ha llevado a cabo atentados en los últimos años en Turquía. Han continuado, como decíamos, los bombardeos por parte de las fuerzas aéreas de Turquía en las bases del PKK, también de su filial siria, del YPG en Siria y del PKK en Irak. Y además, como contábamos, pues bueno, todo este ataque se produce en medio de la polémica que había suscitado esas declaraciones del líder nacionalista turco, de Devlet Bahçeli, líder del Partido de Acción Nacional o Partido de Movimiento Nacional, MHP, que había sugerido pues, prácticamente un día antes la posibilidad de iniciar algún tipo de negociación con el líder del PKK, con Abdullah Öcalan, que recordemos lleva en prisión desde 1999 en la isla prisión de İmralı, cumpliendo una condena cadena perpetua. Bueno, decir por cierto que tenemos informaciones de que en ese atentado, además del taxista al que asesinaron para usar su taxi los terroristas para viajar desde la capital hasta el complejo donde cometieron el atentado, entre las víctimas estarían también un guardia de seguridad y un ingeniero mecánico, por lo menos. Recordemos que hicieron además los terroristas detonar un explosivo, que luego comenzó un tiroteo, que llevaron a cabo, que secuestraron o tomaron como rehenes a algunas personas, en fin. Respecto a este punto del que estábamos hablando, respecto a esa propuesta que había lanzado Bahçeli, como decíamos, es una propuesta en la que Bahçeli, el líder nacionalista turco, recordemos aliado político del partido AKP de Erdogan, del presidente turco, había sugerido la posibilidad de dar cierto grado de libertad o una libertad condicional al líder de PKK, Abdullah Öcalan, a cambio de que éste renunciase a la violencia y ordenase al grupo armado, al PKK, al grupo terrorista, de poner las armas y disolverse. Llegó a decir incluso Bahçeli, que lo comentábamos, que en otros podcasts, en otros episodios, que Öcalan podría incluso venir al Parlamento turco y dar un discurso para anunciar esa entrega de armas, algo que, como comentamos, pues había suscitado reacciones absolutamente en contra por parte de muchos políticos, pero sobre todo en la sociedad turca, entre las víctimas del terrorismo, que dijeron que, o familiares de víctimas del terrorismo, que decían que pasarían por encima de ellos antes de permitir que el líder del PKK fuese hasta el Parlamento turco a pronunciar ningún discurso. Bueno, según se ha sabido, justo prácticamente horas antes del atentado terrorista, el propio Öcalan había recibido en la prisión de İmralı
por primera vez además en bastante tiempo, en años, a uno de sus familiares, a Ömer Öcalan, que sería su sobrino y además es miembro del Partido Nacionalista Kurdo DEM, del DEM Party. Y citado por este familiar suyo y por este miembro del partido DEM, Öcalan habría dicho, repetimos, horas antes del atentado, que tengo el poder teórico y práctico para trasladar este proceso del nivel del conflicto y la violencia, es decir, de la lucha armada, de los actos terroristas, al nivel político y legal, decía. Es decir, que se convirtiese el PKK quizás en un movimiento político o de hecho que sus miembros transicionasen directamente a partidos como el mismo DEM, como el DEM Party. Esta propuesta de Bachelet había recibido muchísimas críticas, como contamos, pero no así por parte del propio Erdogan, que llegó a considerar la idea. Fue una propuesta muy chocante, teniendo en cuenta de quién venía, de Bachelet, que es un veterano líder político turco, que es conocido por su posición bastante dura frente al terrorismo del PKK y cualquier indicio de separatismo kurdo. Y la verdad que parecía abrirse una nueva puerta a unas posibles nuevas negociaciones con el PKK. Recordemos que las últimas culminaron en 2015 con un fracaso después de que el propio PKK decidiera resumir sus ataques en medio de un proceso de negociación abierto con las autoridades turcas, con el gobierno turco. Y obviamente este atentado, curiosamente decimos horas después de esas palabras de Öcalan, este atentado acaba con cualquier perspectiva, por muy valiente que fuese la propuesta de Bachelet. De hecho, aunque Öcalan dijera estas palabras así, es decir, tengo el poder teórico y práctico para acabar con la violencia y acabar con las acciones terroristas del PKK, es un secreto casi a voces que Öcalan hoy día es más una figura casi mítica, casi un símbolo, más que un verdadero líder del PKK. El PKK tiene desde hace años, pues desde su encarcelamiento, especialmente sus propios dirigentes. Öcalan está en un régimen prácticamente de aislamiento, con lo cual obviamente no puede dar ningún tipo de orden al PKK, sino es a través de algún tipo de contacto, algún abogado que acuda a visitarle, un familiar, como ha sido este caso, un periodista, en fin, algo de esto, pero desde luego no está en condiciones desde hace años de dar órdenes directas al PKK, y lo que es un secreto a voces, por lo menos en nuestra opinión, con la experiencia y conocimientos que tenemos en este tema, es que un posible llamamiento al fin de la violencia por parte de Öcalan, que además ya se han producido movimientos en este sentido en el pasado, en años anteriores, como decíamos, pues tendría pocos visos de acabar en buen puerto. Hay muchas facciones dentro del PKK que siguen apostando por continuar con la lucha armada. Fueron ellas en parte las culpables de que fracasase ese proceso de paz en 2015, cuando el PKK decidió reanudar la lucha armada en medio de ese proceso de negociación. Y obviamente no es un secreto que algo ha tenido que pasar para que Öcalan pronunciase ese discurso y horas después el PKK lanzase ese mortífero ataque, que además el propio PKK ha dicho en el comunicado que llevaba meses planificando. En fin, veremos cómo evoluciona la situación, pero obviamente ahora mismo lo que se plantea desde el gobierno turco es una respuesta dura, contundente a ese atentado en Ankara, y el propio Erdogan ya ha dicho que va a acabar o que quiere acabar con el terrorismo de raíz. Ha dicho además que los terroristas entraron en Turquía desde Siria. Y fuera de la noticia de este trágico atentado terrorista que tuvo lugar esta semana en la capital turca, hablar también del anuncio por parte de las autoridades turcas de que ya hay fecha para el inicio del juicio por el asesinato de la niña Narin Guran, esa niña de 8 años asesinada el pasado mes de agosto, que fue hallada el 8 de septiembre oculta o semioculta en un río en el pueblo de Tafşantepe, en Diyarbakır, en el sureste de Turquía, tras haber sido estrangulada.
según dijo en su momento la autopsia. Bueno, como comentábamos en podcasts anteriores, los principales encausados son ahora mismo 3 familiares directos: su madre, su hermano mayor y uno de sus tíos, y además un vecino y trabajador de su tío, que sería quien habría llevado el cuerpo de la niña ya muerto, ya cadáver, hasta el río. Para estas 4 personas, pide la Fiscalía cadena perpetua. Están acusadas de asesinato premeditado de un menor en complicidad, es decir, en colaboración entre ellos para cometer y encubrir ese asesinato, cuyas causas, repetimos, a día de hoy siguen siendo un misterio, solo hay hipótesis. Y lo que se sabe es que, el anuncio que ha tenido lugar por parte de la autoridad judicial, es que la primera sesión del juicio por el crimen de Naren Gurán, de esta niña, va a tener lugar el próximo 7 de noviembre, con la primera sesión iniciándose a las 9 de la mañana en la Corte Penal número 8 de delitos graves de Diyarbakir. Ha dicho esta misma Corte Penal que existen fuertes evidencias que apoyan los cargos presentados por la Fiscalía. Ha aceptado el tribunal por completo el escrito de acusación dirigido por la Fiscalía, que comentamos en un episodio del podcast anterior. Y además ha decretado el tribunal que los principales acusados deberán permanecer bajo custodia en prisión preventiva por la gravedad de los delitos que se les imputan, y también por el elevado riesgo de fuga que existe. A ese juicio están convocadas, además, deben asistir obligatoriamente un total de 22 personas, incluyendo testigos, pero también otros acusados que habrían tenido una participación secundaria. Como ya hemos mencionado, hace pocos días pues hubo muchos familiares que trataron también de encubrir el crimen, familiares directos, que es lo que más sorprende en este crimen, familiares directos de la niña. Y también está previsto que asista el padre de Naren, Arif Gurán, no este caso como acusado, sino que va a asistir por un lado como testigo. Como decíamos hace unos días, pues el padre Naren no supo nada del asesinato, se demostró que estaba en otro momento, no supo nada del crimen, y ni siquiera le informaron, ni siquiera su esposa le informó de que la niña había desaparecido. Pues el padre Naren se presentará por un lado como testigo, y también va a comparecer en ese juicio como parte demandante. También estarán como partes demandantes el Ministerio de Familia y Servicios Sociales de Turquía, que ya comentamos en su momento en nuestra web, en mismanatolia.com, también este podcast, que había decidido personarse en el caso, y también se persona como acusación particular la Asociación de Abogados de Diyarbakir. Y fuera de las noticias que hemos tratado en nuestra web, en mismanatolia.com, hablaros, como hacemos siempre, de otras noticias más breves que hemos publicado en nuestro perfil en la red social X. Por un lado, hemos publicado un vídeo, comentar esa protesta de taxistas que ha tenido lugar anoche en la capital turca, en Ankara, donde han circulado en convoy por la ciudad y han hecho sonar sus bocinas ondeando banderas de Turquía. Un convoy de taxistas, de cientos de taxistas, que quisieron así expresar su solidaridad con las víctimas del atentado, y sobre todo con la muerte de ese taxista al que, recordemos, ayer a Murat Arslan, ese taxista que conducía el taxi que usaron los terroristas, y al que los terroristas ocultaron el maletero y mataron para poder llevar el taxi hasta el lugar del atentado. Pues también en homenaje a este hombre, a este taxista asesinado, Murat Arslan, que es la 5ª víctima del atentado, la 5ª víctima mortal, también desfilaban los taxistas turcos, los taxistas de Ankara, por las calles de la capital. Recordemos además que decíamos que Murat Arslan, este taxista asesinado, recibió un homenaje, o recibió honores militares, como si fuera todo casi un héroe, a la salida de su cuerpo de la morgue del hospital. Comentar también que ha aprobado la Comisión de Justicia del Parlamento de Turquía, ha aprobado esta semana
una parte de una reforma judicial, de un nuevo paquete de reformas judiciales que va a incluir un cambio en los requisitos para presentar una segunda demanda de divorcio. Hasta ahora, cuando una pareja en Turquía presentaba una demanda de divorcio ante los tribunales y esta era rechazada, los demandantes, la pareja que solicitaba el divorcio, debía esperar 3 años para presentar una segunda demanda de divorcio. Bueno, según esta reforma judicial, y este punto ha sido aprobado, como decimos, en la Comisión de Justicia del Parlamento de Turco y con toda probabilidad será aprobada posteriormente en la Cámara, esta ley, este aspecto de la ley ha cambiado y a partir de ahora va a ser necesario esperar solamente un año para que esa pareja que busca el divorcio pueda presentar una nueva demanda de divorcio ante la justicia. Y como dato curioso, pues mencionar esa bandeja de frutos secos, de deliciosos frutos secos, tiene muy buena pinta, por lo menos cuando han salido de la tierra, que una empresa de Turquía, Bulutlar Kuruyemiş, precisamente dedicada a la distribución de frutos secos, ha lanzado desde Adana, desde el sur de Turquía, al espacio nada menos. Esa bandeja portaba una cámara. Ha sido un proyecto en el que han colaborado unos 30 expertos, lo han lanzado en un evento en el que han colaborado varios niños y han lanzado esa especie de cápsula y esa bandeja con frutos secos. Tenéis el vídeo muy interesante, muy curioso en nuestro perfil, a 30.000 metros de altura prácticamente. Ha sido un viaje de 3 horas, tras el cual la cápsula que portaba estos frutos secos ha aterrizado finalmente y felizmente en tierra firme. Y hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis más información en hispanatoria.com y en nuestro perfil en la red social X. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.